el taller. ¿Qué me dicen? Pues, profe, que los receptores sensoriales pueden ser terminaciones nerviosas o células especializadas. Perfecto, que hay unos receptores sensoriales. Muy bien. Otra idea, algo que alguien aprendió. Vea, este es mío, ¿me lo puedo llevar? Algo que alguien aprendió. Dentro del proceso sensitivo, Sí, hacen parte de... inicialmente va a haber una estimulación del receptor sensitivo. Bueno, que necesito estimular al receptor para que haga la tarea. Una última idea sobre ese tema que teníamos que leer. Una última idea. Que transformaban señales fisioquímicas a electrónicas. Pues así hacía lo del proceso de los estímulos para lo de la energía física y lo del potencial eléctrico para que se dé la transducción. Que los receptores hacen una transformación, hacen un cambio. Muy bien. Entonces vamos a establecer la agenda de lo que vamos a aprender hoy que ustedes ya tienen leído. El tema de hoy es una nueva unidad que se llama Fisiología Sensorial. En primer lugar, vamos a hacer una descripción. Cuando a mí me hablan de fisiología sensorial, ¿de qué me están hablando? Cuando yo contesto la pregunta anterior, cuando hago la descripción, entonces aparece el actor de la clase de hoy. La clase de hoy vamos a hablar de receptores sensoriales. En relación con los receptores sensoriales, entonces vamos a dar las características de los receptores sensoriales. También vamos a hablar de la clasificación de los receptores sensoriales y luego nos vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Cómo trabajan los receptores sensoriales? Perdón un momentico. Juan Camilo, ¿estás grabando? Bueno, gracias. Entonces, la pregunta muy importante que nos vamos a contestar es ¿cómo trabajan los receptores sensoriales? Cuando yo respondo esa pregunta, entonces yo hablo de transducción, mecanismos de transducción. Cuando yo explico los mecanismos de transducción, entonces me aparece una expresión y esa expresión que me aparece es potencial generador. Ya hablando del potencial generador, que es una señal eléctrica, entonces vamos a ver que existen unas vías de conducción. Esas vías de conducción también se pueden llamar vías sensitivas o vías de la sensibilidad. Esas vías sensitivas tienen unos centros de integración y finalmente esas vías sensitivas tienen que terminar en la corteza somatosensorial primaria. Corteza somatosensorial, que se escribe en fisiología S con la letra mayúscula y el número 1 romano. Allí dice corteza somatosensorial primaria. Y entonces, si hay primaria, es porque hay una corteza somatosensorial secundaria. Entonces, corteza somatosensorial primaria y corteza somatosensorial secundaria. Vamos entonces a desarrollar la agenda. Vamos con el primer punto. En el primer punto nos dicen que hagamos una descripción de qué es la fisiología sensorial. Entonces nosotros podemos decir que la fisiología sensorial explica los mecanismos que les permiten a los seres vivos reconocer diferentes estímulos
o diferentes formas de energía, diferentes estímulos, diferentes formas de energía y transformarlos. Eso es lo que estudia la fisiología sensorial. Me explica los mecanismos que les permiten a los seres vivos reconocer diferentes estímulos, diferentes formas de energía y transformarlos. ¿Para qué los transformamos? Los transformamos para poder responder. Por lo tanto, el éxito desde el punto biológico de una especie, el éxito consiste en sus mecanismos de fisiología sensorial, porque el que primero reconozca un estímulo y primero lo transforme es el que más rápido va a poder dar una respuesta y adaptarse a esos estímulos. Tengamos en cuenta que los estímulos son diferentes formas de energía y que esos estímulos no solamente están por fuera del individuo en el ambiente externo, sino que también nosotros podemos reconocer estímulos internos que vienen desde nuestro organismo. Eso es lo que explica la fisiología sensorial. Entonces, ¿quién reconoce y quién transforma esos distintos estímulos? Esa es la tarea que hacen los receptores sensoriales. Entonces, los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas que pueden estar asociadas, a otras células o a otros órganos. Entonces, los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas. Puede estar la terminación nerviosa solita o esa asociada a otra célula o puede estar asociada a un órgano. Partamos de un ejemplo. Un ejemplo es, nosotros podemos ver el mundo, describir el mundo, ver las imágenes. ¿Qué es lo que me permite a mí ver? Que yo pueda describir. ¿Por qué podemos ver nosotros el mundo? ¿Qué tenemos nosotros? No, esto no tiene nada. Perfecto, nosotros tenemos los ojos. Entonces, los ojos son un órgano. Y dentro de ese órgano están los receptores que los estímulos luminosos. ¿Recuerdan ustedes por sus clases de biología cómo se llaman esas células que me permiten a mí ver el mundo? Conos y bastones. Perfecto. Son los conos y los bastones que están localizados en un órgano que son unas terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas, escribámoslo aquí, las terminaciones nerviosas presentan dos modelos. Las terminaciones nerviosas pueden estar libres, es decir, son axones que ellos están inmersos en la piel, o estas terminaciones nerviosas pueden estar protegidas. Cuando están protegidas, decimos que están encapsuladas. Como los receptores sensoriales reconocen diferentes formas de energía, diferentes estímulos y los transforman, los receptores sensoriales, entonces los receptores sensoriales son transductores biológicos. Transductores biológicos. Un transductor es lo que cambia una forma de energía por otra forma de energía. En la casa, en la universidad, en las industrias, se utilizan mucho los transductores eléctricos, porque son los que me van a cambiar las formas de energía. En nuestra fisiología tenemos los transductores biológicos. Volviendo al mismo ejemplo, los fotorreceptores, los conos y los bastones
ellos captan energía lumínica, pero la tienen que convertir en una señal eléctrica, la tienen que volver potencial de acción, porque el único lenguaje que reconoce nuestro sistema nervioso central, que es el centro final de integración, son las señales eléctricas que se llaman potenciales de acción. Por eso es válido decir que los receptores sensoriales son transductores biológicos. Bien, ya sabemos qué son los receptores sensoriales. Ahora vamos a dar las características de los receptores sensoriales. Entonces vamos a hablar de características. Entonces, en primer lugar, los receptores sensoriales son específicos. Específicos quiere decir que reconocen solamente una forma de energía. Conos y bastones solamente se activan en presencia de la luz, en presencia de fotones. Los conos y los bastones nada que ver, por ejemplo, con las ondas sonoras. Para reconocer las ondas sonoras tenemos otro tipo de receptores. La segunda característica. Profe, disculpe, en Dime. específicos dijo que Solo reconocen qué. Solo reconocen una forma de energía. La segunda característica que tienen los receptores es que los receptores tienen que amplificar el estímulo. Amplificar el estímulo por diferentes mecanismos. Que ese estímulo, la señal se haga grande. La tercera característica, se está oyendo como raro, ¿cierto? Sí. Voy a profe, hacer, escucha Cortando, profesora. voy a hacer una prueba de micrófono a ver qué es lo que pasa. Yo creo que era un No, profe, micrófono de creo que alguien. Micrófono, no eres. ¿Micrófono de alguien? ¿Sí? Sí, ¿O sea, había señora. una interferencia? Bueno, entonces estamos dando las características de los receptores sensoriales y ya dijimos que los receptores sensoriales son específicos, que mediante diferentes mecanismos amplifican el estímulo y ellos tienen que hacer una tarea que se llama codificar. ¿Codificar a quién? Codificar al estímulo, es decir, el receptor sensorial debe ser capaz de, cuando manda su información al sistema nervioso central, ya debe de ir un código. En ese código debe decir la cantidad del estímulo, pero no solamente la cantidad, sino que también debe decir la calidad. Por ejemplo, metámonos a un bosque, a un paseo imaginario. ¿Qué hay en el bosque? Estamos todos metidos en el bosque. Váyame describiendo su bosque. En el bosque, ¿qué hay? Árboles. Árboles. Animales. Hay animales de diferentes clases. En mi bosque yo también puedo pasar por un riachuelo. Una quebrada. Una quebrada. En mi bosque yo puedo ver aves. Entonces nos vamos a concentrar en los árboles, ¿sí? ¿De qué color son los árboles? Verde. Está en otoño, ¿cierto? Entonces puede que haya unos árboles que tienen hojas verdes, otros que tienen unas hojas como anaranjadas, que es el color del otoño. Cafecitas. Amarillitas. Alrededor de esos árboles hay otras plantas, esas plantas que se llaman trepadoras. Entonces, cuando yo estoy en el bosque y hablo de lo que estoy viendo, la cantidad de lo que estoy viendo, entonces mi sistema nervioso interpreta muchos colores, ¿sí? Cantidad, muchos, pero también me dice la calidad. Profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te oigo? Profe, cuando hablamos de calidez, por ejemplo, cuando la imagen es nítida, cuando hay un problema de vista, así mismo transmite. Calidad hace referencia a la característica que identifica el estímulo. Recuerde que Buenas tardes, profesora. Estábamos en el bosque y estamos diciendo que hay muchos árboles, ¿sí? Ahora, ¿qué calidad? Calidad es lo que identifica el estímulo. En este caso, los colores. Los colores que ustedes dijeron. Las hojas son verdes. No, mis hojas son anaranjadas. Mis hojas son amarillas.
La calidad es identificar el estímulo. Y el código es tan exacto que no solamente me dice la cantidad, mucho, poco, sino que me dice la característica verde, amarillo, y también me debe decir la temporalidad. ¿Cuánto tiempo estuve expuesta a ese estímulo? Yo anduve caminando por el bosque viendo colores 10 minutos, media hora, y también me debe decir no solamente el tiempo, sino el espacio. ¿Dónde estaban ubicados los árboles? Entonces mi sistema nervioso debe ser capaz de identificar, había esos árboles, estaban a la derecha, estaban a la izquierda. Eso se llama espacialidad, ¿sí? Entonces, eso hacen los receptores sensoriales cuando nosotros hablamos de un código. Y luego, otra característica que tienen los receptores sensoriales es que ellos se adaptan al estímulo. Adaptación al estímulo, ¿sí? Esas son las características de los receptores. Entonces, ya sabemos quiénes son los receptores. ¿Qué características tienen los receptores? Ahora veamos la clasificación de los receptores. ¿Ustedes leyeron algo sobre clasificación de los receptores? No tengo para pagar. Lo de mecanorreceptores y todo eso. Eso, esa es la clasificación. Entonces, los receptores se clasifican de muchas maneras. Vamos a utilizar una manera que es la que más vamos a encontrar en fisiología, y es clasificarlos de acuerdo a la energía que ellos reconocen. Entonces, están, como dice la compañera, los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores, entonces ellos reconocen la energía mecánica. Esa energía mecánica son los desplazamientos que nosotros sentimos sobre la piel. Por eso, dentro de los mecanorreceptores, nosotros podemos detectar la presión, podemos detectar el tacto, podemos detectar la vibración. También la audición hace parte de esos mecanorreceptores. ¿La temperatura? La temperatura hace parte de otra clasificación. Y entonces, cuando hablamos de temperatura, hablamos de termorreceptores. Son los que me permiten reconocer los diversos grados de calor, de los que hemos estado hablando desde el principio de la clase. Los fotorreceptores. También nosotros podemos hablar de quimiorreceptores. Y paremos un momentico a ver si ustedes leyeron algo sobre quimiorreceptores y me dicen. Quimiorreceptores. ¿Leyeron algo sobre quimiorreceptores? Ellos pueden detectar como las sustancias químicas en la boca, por ejemplo, el gusto. Sí. Sí, quimiorreceptores significa que detectan sustancias químicas disueltas. Como muy bien lo dice la niña, en la cavidad oral, en la lengua, tenemos los receptores que detectan las sustancias que tienen sabor. Las sustancias que tienen sabor se llaman sustancias ácidas, pero también tenemos quimiorreceptores en el interior de las fosas nasales, porque nosotros podemos detectar diferentes tipos de moléculas odoríferas. Y hay unos receptores muy importantes que se llaman los nociceptores. Los nociceptores son los receptores, ¿ustedes saben de qué? ¿Del dolor? Perfecto. Los nociceptores son los receptores del dolor. Entonces, esa es la clasificación. Ahora veamos algo muy importante. Y ese algo muy importante que vamos a ver son los mecanismos de transducción. Entonces podemos borrar lo que ya sabemos. Ya sabemos la descripción, ya sabemos qué son los receptores, ya sabemos las características, ya sabemos la clasificación y entonces respondamos ahora a esta pregunta. Y esa pregunta es,
mecanismos de transducción. Los mecanismos de transducción implican esa tarea que pusimos de transductor biológico, ¿recuerdan? Reconozco una energía, pero la transformo. Entonces, este mecanismo de transducción, en el primer paso, entonces yo tengo que tener un receptor sensorial. Un receptor sensorial. Ese receptor sensorial tiene que tener un sensor, porque ese receptor sensorial va a interactuar con un estímulo. ¿Sí? Es lo primero que va a ocurrir, que el receptor sensorial interactúe con un estímulo. Una vez que mi receptor sensorial ha interactuado con el estímulo, ese contacto del sensor con esa forma de energía que estamos llamando estímulo, eso me va a modificar la permeabilidad de la membrana celular. Entonces, va a modificar la permeabilidad de la membrana celular. ¿De la membrana celular de quién? Del receptor. Entonces, como me modifica la permeabilidad del... Hay movimiento de iones. De unos iones que nosotros ya conocemos. Chicos, chicas, ¿cuáles iones son los que hemos venido hablando? Hay movimiento de iones. ¿Qué iones como conocemos nosotros que pasan a través de la membrana celular? Exactamente, entonces se va a mover el sodio o se puede mover el potasio o se puede mover el cloro. Entonces, cuando hay libertad de movimientos, recuerden que ellos no ingresan los tres al mismo tiempo, sino que ellos lo hacen de manera separada. Esa movilización de iones, ¿qué propiedad bioeléctrica me cambia cuando hay libre movilización de iones? ¿Quién cambia? ¿Se acuerdan del PR? ¿PR qué es? Potencial de reposo. Entonces, esa libre movilización de los iones, sodio, potasio y cloro, cambia el potencial de reposo. Vamos a ver cómo lo cambia. Analicemos cada situación. Si ingresa masivamente el sodio con su carga positiva, eso me cambia el potencial de reposo. ¿Cómo se llama esa respuesta que me da por ingreso de sodio? ¿Cómo se llama? Polarización. ¿Cómo? Despolarización. Despolarización. Perfecto. Si ingresa el sodio, perfecto, me da una despolarización porque ingresó el sodio. Esa despolarización es una respuesta eléctrica. Es una respuesta eléctrica. Esa respuesta eléctrica tiene unas características. Es una respuesta eléctrica pequeña, de bajo voltaje. Es una respuesta local, está ocurriendo solamente en un pedacito de la membrana. Entonces es una respuesta eléctrica pequeña, local. Ella decrece, ella no se va a propagar, decrece, no se propaga. Esas respuestas pequeñas, locales, que decrecen y no se propagan, tienen una ventaja biológica. ¿Ustedes recuerdan cuál es? Son sumables. Perfecto. Con la ventaja de ser sumables. Perfecto. Vamos al punto sexto. Esa respuesta pequeña, local, que decrece, que no se propaga, con la ventaja de ser sumable, esa respuesta se llama potencial generador. Se llama potencial generador. Potencial generador. Ese potencial generador de ahora en adelante lo vamos a escribir en mayúscula PG. Entonces yo ya tengo mi potencial generador. ¿Qué hago con ese potencial generador? Me lo está diciendo que tienen una ventaja, entonces yo me aprovecho esa ventaja. Entonces decimos que los
potenciales generadores se suman. Como ellos se suman, alcanzan el umbral, es decir, un valor grande, alcanzan el umbral y se produce un potencial de acción. Un potencial de acción es una señal eléctrica. Entonces, esa señal eléctrica va y se propaga y se va por las dos vías que nosotros dijimos que había. Unas vías de conducción que no les pusimos los nombres, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle los nombres acá. Entonces, sigamos acá. En el punto 8, en el punto 8, entonces, digamos que el potencial de acción se propaga rápidamente y él para propagarse puede tomar una de las siguientes vías. O se va por una vía rápida que se llama la vía de la columna dorsal. Esa es una vía rápida que se llama la vía de la columna dorsal. Esta vía rápida que se llama de la columna dorsal tiene unas características. Los axones de esta vía son gruesos y mielínicos. ¿Ustedes se acuerdan cuando los axones son gruesos y mielínicos, qué ocurre con la propagación? ¿Es más rápida? Exactamente, perfecto. Entonces, los axones son gruesos y mielínicos, lo que hace que la conducción sea rápida. En esta vía hay mucha convergencia. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de convergencia, cuál era la ganancia? Por estas dos características de axones gruesos y mielínicos y porque hay convergencia, la señal de manera rápida y fiel. La interpretación en el sistema nervioso central es exacta, es fiel. Esa es la que se llama la vía rápida. ¿Qué información va por esa vía rápida? Entonces, ¿o qué sensaciones? Entonces, las sensaciones que van por esa vía rápida son las sensaciones de tacto, el tacto que es fino, el tacto que es suave, las sensaciones de presión, la sensación de vibración, la sensación de propiocepción. Y paremos un momentico para ver si ustedes saben qué es propiocepción. Profesora, eso es como donde uno ubica sus propias extremidades. Sí, la propiocepción. Saber, digamos, cuando uno se puede tocar solo la nariz sin tener que ver, pues. Exactamente, eso hace parte de la propiocepción. La propiocepción hace parte del mantenimiento del equilibrio de la postura, mantenimiento del equilibrio y la postura y el reconocimiento de las partes de nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Me hacen el favor y todos y todas se sientan derechitos allí en el puesto y hasta aprovechamos para hacer un estiramiento. Llevamos muchas horas sentados. ¿Se están estirando? Háganme el favor y levantan los brazos. ¿Ya los tienen levantados? Chicos, chicas, ¿sí? Sí, señora. ¿Sí? Sí, profe. ¿Me quedé sin audio? Bueno, los tenemos levantados. Entonces, sin mirar hacia arriba, yo tengo mi vista fija, pero tengo mis brazos levantados. Entonces, apunto con mis dedos índices derecho e izquierdo y voy a juntar, separo los brazos. Ya separaron los brazos, pero apuntando con el dedo índice y sin mirar hacia arriba, juntemos los dedos índices. ¿Lograron hacerlo? Repitamos, brazos arriba, separo los brazos y ahora me toco la punta de los dedos. ¿Lo lograron hacer? Sí, profe. Si lo lograron hacer,
Sí, señora. Perfecto, estamos muy bien de propiocepción, porque hay gente que no lo puede hacer. Los dedos se les van para otro lado, porque no están bien de propiocepción. Entonces, se pueden ir por la vía rápida. ¿Quién? Las sensaciones de tacto fino, presión, vibración, propiocepción. Pero tenemos otra vía. Es otra vía que es una vía lenta, y esa vía lenta se llama la vía anterolateral. También tiene otro nombre. Se le puede llamar la vía espinotalámica. Espinotalámica significa que nace de la médula espinal y va directamente al tálamo. ¿Listo? Entonces, esta vía va a tener una característica, y es que los axones en esta vía, los axones son delgados y amielínicos. Ustedes recuerdan, cuando los axones son delgados y amielínicos, ¿qué ocurre? Es más lenta la conducción. La conducción es más lenta. Entonces, en esta vía, los axones son delgados y amielínicos, y hay muchos procesos de divergencia. Es decir, no hay un punto común de contacto, sino que la información se va para muchos puntos. Entonces, cuando los axones son delgados y amielínicos y hay mucha divergencia, ¿qué va a pasar con esa información? Entonces, la información, cuando llega a los centros de integración superior, la información es lenta y difusa. No la podemos localizar con exactitud. ¿Qué sensaciones vienen por aquí? Entonces, por aquí vienen las sensaciones que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con la temperatura, también las que tienen que ver con el cosquilleo. Y también vienen esas sensaciones que son urentes. ¿Ustedes saben lo que es una sensación urente? Una sensación urente. ¿Alguna vez ustedes han estado en contacto con alguna planta y el roce de la planta les ponga la mano roja? ¿Es de alergias? ¿Cómo? ¿De alergias? Sí, que te da como una alergia, que te pone rojo, pero que te da como una sensación de picazón. ¿Alguna vez les ha pasado? Sí. Entonces, eso es una sensación urente. Urente es que uno siente como un quemonazo, pero la piel todavía no se le daña, sino que le queda roja. Cuando uno se quema, sí hay daño de la piel. Una sensación urente es como un ardor, una picazón, una sensación de cosquilleo. También por esta vía de anterolateral van las sensaciones asociadas a la sexualidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a repasar. Los receptores sensoriales reconocen una forma de energía y la transforman en una señal eléctrica, que es un potencial de acción. Potencial de acción se puede ir por la vía de la columna dorsal o se puede ir por la vía anterolateral. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa. Algunas veces los potenciales generadores van a ser inhibitorios, porque no siempre ingresa el sodio. ¿Qué ocurre cuando se escapa el potasio? Un escape de potasio, ¿qué me produce? Repolarización. Una repolarización, y ese es un potencial generador inhibitorio. Y si lo que hay es un ingreso masivo de cloro, recuerden que el cloro entra con sus cargas negativas. ¿Qué ocurre? Un ingreso masivo de cargas negativas también me va a dar una repolarización o una hiperpolarización, de tal manera que los potenciales generadores, vamos a ponerlo aquí, pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios, ¿sí? Para que no nos quedemos con la idea de que los potenciales generadores siempre van a ser
por ingreso de sodio, no. Si hay un escape de potasio o un ingreso masivo de cloro, entonces ese potencial generador puede ser inhibitorio. Entonces ya sabemos los mecanismos, ya sabemos qué es un potencial generador. Es una respuesta pequeña, es una respuesta subumbral. Ya sabemos que hay dos vías de conducción y ahora vamos a los centros de integración. Toda la información nerviosa, toda la que recogemos del mundo, tiene que entrar a la médula espinal. Y desde la médula espinal, por esas vías que mencionamos, tiene que llegar a los centros de integración superior. Todo lo que es la sensibilidad somática tiene que llegar a la corteza somatosensorial primaria y a la corteza somatosensorial secundaria. Entonces vamos a ver una información al respecto. ¿Dónde está la...? ¿Ya están viendo la imagen, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a repasar lo que ya les conté. Ahora lo vamos a ver en gráficas. Entonces, la fisiología sensorial describe los mecanismos que nos permiten reconocer las diversas formas de energía. ¿Quién reconoce esas diversas formas de energía? Los receptores sensoriales. ¿Qué son los receptores sensoriales? Entonces nosotros ya vimos que los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas, que pueden estar solitas, pueden estar encapsuladas o pueden estar asociados a otros órganos. Los receptores sensoriales, entonces, ¿qué me permiten detectar? Me permiten detectar el dolor, los diferentes cambios de temperatura, es decir, me permiten detectar frío, calor o la mecanorrecepción, porque yo puedo detectar la presión, el tacto. Aquí tenemos algunos receptores sensoriales. Este receptor sensorial que les estoy señalando aquí se llama el corpúsculo de Pacini. Este es el receptor más estudiado. ¿Por qué? Porque él es grande y fácil de aislar. Mire, lo que yo les estoy señalando aquí es la terminación nerviosa. Esta es la que reconoce y cambia la forma del estímulo. Este se llama encapsulado. Observen, todas estas fibras que lo están protegiendo. Pero las fibras que forman la cápsula no trabajan, solamente trabaja la terminación nerviosa. Este se llama corpúsculo de Pacini. Es un receptor de tacto, presión, vibración y es un receptor rápido. Ahora les voy a explicar lo que significa que un receptor sea rápido. Y es un receptor primario. Ahora también les explico qué es eso. Y luego aquí al lado tenemos el corpúsculo de Meissner, que también está encapsulado. Este corpúsculo de Meissner es receptor de tacto, de presión y de vibración. Y también es rápido, ¿sí? Este corpúsculo de Meissner, nosotros lo tenemos abundantemente en esas zonas de nuestro cuerpo que son más sensibles. Lo tenemos mucho, por ejemplo, alrededor de los labios, mucho en la punta de los dedos, que son donde nosotros manejamos la sensibilidad. Y este receptor que tenemos aquí se llama el receptor de Merkel. Merkel también es de tacto y presión y vibración, pero Merkel es un receptor de adaptación lenta, o sea que es diferente a Pacini y a Meissner. Hacen la misma tarea. Los tres son tacto, presión y vibración, pero Pacini y Meissner son rápidos, Merkel es lento. Pero aquí también tenemos terminaciones nerviosas libres, que las habíamos mencionado y que se llaman los nociceptores. Los receptores para el dolor, aquí tenemos el bulbo terminal de Ruffini, que está más asociado con el mantenimiento de la postura. Entonces, este es un receptor sensorial, es una terminación nerviosa libre, como en el caso del corpúsculo de Pacini. ¿Sí? Entonces, el corpúsculo de Pacini, él va a realizar toda la tarea la realiza él solito. Por eso yo les dije que era un receptor primario. Solito significa que él reconoce la forma de energía
y él la transduce. Es decir, que él puede hacer el paso de potencial generador a potencial de acción. Los que se comportan de esta manera se llaman receptores primarios, pero no todos los receptores son primarios. Hay receptores que ellos son capaces de llegar hasta el potencial generador, pero para poder llegar al potencial de acción, tienen que establecer sinapsis. Esos receptores que trabajan de esta manera se llaman receptores secundarios. Por ejemplo, conos y bastones son receptores secundarios porque ellos tienen que establecer muchas sinapsis hasta que se logre llegar al potencial de acción. Entonces paramos y hacemos un repasito. Los receptores ya los sé clasificar de dos maneras, ¿sí o no? Los sé clasificar de acuerdo a la energía que reconocen. Y ahora los estoy clasificando por la manera como hacen la tarea. Por la manera como hacen la tarea pueden ser receptores primarios o pueden ser receptores secundarios. ¿Hasta allí vamos bien, muchachos? Chicos. Sí, profe. Ah, bueno. Gracias por darme señales de vida. Sigamos. Entonces, estábamos hablando de que había unos propioceptores y que esos propioceptores son los del mantenimiento de la postura y el equilibrio, y los receptores de la propiocepción están en los músculos. En los músculos hay unos receptores que se llaman los usos musculares. Cada vez que el músculo se estira, ese receptor se activa. También los podemos encontrar alrededor de la cápsula articular, donde tenemos al órgano tendinoso de Golgi. Este dibujito que está aquí señalado en azul, este es un paquete de fibras, y ese paquete de fibras es el uso muscular que está localizado en paralelo con las fibras musculares. La clasificación que habíamos visto de los receptores, mecanorreceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores. Entonces, los receptores me van a dar un potencial generador. Por sumación de los potenciales generadores, me puede dar un potencial de acción. Los receptores pueden ser primarios cuando la terminación nerviosa, ella reconoce el estímulo y lo transforma y después entra en contacto con otras estructuras. Mientras que hay unos receptores secundarios como los receptores, los conos, los bastones, los receptores auditivos, ellos son capaces de llegar hasta un potencial generador, pero deben establecer una o varias sinapsis para llegar a un potencial de acción. Luego viene otra forma de clasificar los receptores. Los receptores pueden ser tónicos. Los receptores tónicos también se llaman lentos. O los receptores pueden ser rápidos, que se llaman fásicos. Un receptor tónico. Ojo, chicos, chicas, atención al ejemplo. Hay un estímulo que dura 5 milisegundos. Si el receptor es tónico o lento, durante 5 milisegundos le manda la información al sistema nervioso. Él no para. Siempre el sistema nervioso va a estar enterado de ese estímulo. Y eso es una ventaja, porque ¿qué ocurre si mi sistema nervioso está enterado de ese estímulo? Si siempre le estoy mandando información a mi sistema nervioso, ¿qué ocurre? Una respuesta, ¿cierto? Si mi sistema nervioso le llega una información, inmediatamente da la respuesta. Esto ocurre, por ejemplo, con los nociceptores. Si nosotros de manera descuidada ponemos la mano sobre una plancha que está caliente, inmediatamente quitamos la mano y no volvemos a poner la mano en la plancha. Esa orden de detente me la está mandando el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el receptor todo el tiempo le está diciendo peligro, peligro. No para de decirle peligro y entonces el sistema nervioso me da esa orden de retirada. Esos receptores, entonces, tónicos o lentos. Miren. Míreme aquí a la pantalla, lo que está en amarillo es la duración del estímulo. Y observe cómo desde que el estímulo empieza hasta
que el estímulo termina, estoy mandándole información a mi sistema nervioso. Le estoy mandando información para que mi sistema nervioso esté alerta. Así, de manera lenta, están los discos de Merkel, que habíamos visto hace un rato, que eran los receptores de presión, de vibración y de tacto. Y también los terminales de Ruffini, que habíamos visto ahora son lentos los nociceptores, los termorreceptores, el uso muscular, todos esos son lentos, es decir, informan todo el tiempo al sistema nervioso central. Pero también tenemos los receptores de adaptación rápida, esos son los básicos. Entonces, ¿qué ocurre con estos receptores? Veámoslo aquí. Lo que está en amarillo es el estímulo, pero estos receptores rápidos o fásicos solamente le informan al sistema nervioso al principio del estímulo y luego se quedan en silencio. Se activan sí y solo sí aumenta la intensidad del estímulo. Estos receptores rápidos, entonces allí teníamos a los receptores de Pacini, a los receptores de Meissner. Esos son receptores rápidos, informan solamente al inicio del estímulo. Por eso ellos se llaman detectores de intensidad, porque si cambia la intensidad del estímulo, ellos vuelven a activarse. Entonces Pacini estaba allí metido, Meissner, son receptores fásicos o receptores rápidos. Analicemos. Sí. ¿Puedes poner la diapo anterior? Ahí la tienes. No, profe, antes de esa. ¿Esta? La de los lentos o tónicos. ¿Esta? Antes de esa, profe. Esa era la explicación de que era tónico. Ajá, sí, ya, esa. Ya, gracias, profe. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Íbamos a hacer un ejercicio. Estas figuritas que yo les estoy señalando con el cursor, usted la mira detenidamente y corresponde a un receptor. ¿Usted qué dice? ¿Este es tónico o es fásico? Este que le estoy señalando. Tónico, profe, tónico. Tónico. Tónico, profe. Es tónico. ¿Y por qué supieron que era tónico? Porque está descargando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El estímulo está aquí. Mientras que este de la segunda línea, ¿a quién corresponde? ¿Al fásico? Fásico, perfecto. ¿Por qué lo supieron? Porque solo informa pues al principio y después se silencia. Exacto. Y cuando aumenta el estímulo es que vuelve. Perfecto. Solo informa al principio, luego queda en silencio y luego se activa, y seguramente aquí se activó porque cambiamos la intensidad del estímulo, porque los receptores fásicos, que son los mismos rápidos, también se llaman detectores de intensidad. Habíamos dicho que las vías eran de diferente diámetro, entonces los axones que forman las vías pueden ser de rápida conducción o pueden ser de conducción lenta cuando son amielínicos. Toda la información sensorial, absolutamente toda, ingresa a la médula espinal. La médula espinal es la puerta de entrada para toda la información sensorial. La información que se recoge de los mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores, toda tiene que entrar a la médula espinal. Luego viene el mecanismo de transducción sensorial, que da como resultado una respuesta pequeña que se llama potencial generador. ¿Cómo es el potencial generador? Primero yo tengo que tener un estímulo y un receptor que lo reconozca. En este caso es un estímulo lesivo. Ese estímulo modifica a la membrana. ¿Por qué la modifica? Porque hay cambios en la permeabilidad. Esos cambios en la permeabilidad permiten que haya movimiento de iones. Esos movimientos de iones cambian el potencial de reposo y me dan un potencial generador. Los potenciales generadores se suman y si alcanzan el umbral, me da un potencial de acción que se va por las vías sensitivas y llega al centro de integración que se llama la corteza somatosensorial. ¿Cómo hacen ellos para cambiar la permeabilidad? Algunas veces activan a una señal intracelular, pero no siempre.
cada modalidad sensorial tiene su mecanismo de transducción. Habíamos dicho que había una vía rápida que se llama la vía de la columna dorsal, también se le puede llamar la vía lemniscal, por allí va el tacto, la presión, la vibración y la propiocepción. Hay otra vía que es la vía anterolateral, que también se llama la bioespinotalámica, que es una vía lenta y difusa. Toda la información llega aquí, chicos, a la corteza somatosensorial. Y la corteza somatosensorial tiene esta representación. Mírenme muy bien la corteza somatosensorial. ¿Qué hay en la corteza somatosensorial? ¿Qué estamos viendo allí? Están representadas todas las partes de nuestro cuerpo. Y el tamaño que ocupan depende del número de receptores que tenemos. Ocupa mucho espacio los dedos de la mano porque tenemos muchos receptores sensoriales. Hay en el área de la boca mucho espacio porque tenemos muchos receptores sensoriales. Bueno, entonces son las 5, venga, yo miro mi reloj bien, 5 y 1 minuto. Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos, ¿les parece? Sí, señora. En 10 minutos volvemos para continuar con la clase. ¿Alguien me dijo, profe? ¿Quién me dijo, profe? Yo, profe. Dime. Profe, Viviana, profe, es que yo entré a las 4:10 y pues no sé si has tomado lista porque la verdad me fue muy difícil entrar como no tengo teléfono. Y cualidades sensoriales. Entonces, la modalidad sensorial es un receptor, es la vía y es el mecanismo de transducción. Y al principio de la clase nosotros empezamos a hablar de la capacidad de detectar imágenes. Y dijimos que en el ojo estaban los receptores. Entonces vamos a estudiar. Cuando nosotros vamos a hablar de la visión, necesariamente tenemos que devolvernos a la época del colegio y recordarnos nuestras clases de física. ¿Ustedes recuerdan las clases de física? Más o menos. Entonces, en física, nosotros nos hablaban de la óptica. Y cuando nos hablaban de la óptica, nos enseñaban que habían unos lentes. Y nos decían que los lentes son superficies transparentes que permiten que la luz pase a través de ellos. Y cuando la luz pasa a través de los lentes, los rayos de luz se desvían. Y esa propiedad se llama refracción. Igual cuando la luz pasa a través de una superficie transparente, puede que sea una lente, puede que sea un líquido, se van a desviar. Y ese principio de óptica, desviación de los rayos de luz, es fundamental para entender cómo se forma la imagen. Y hablando de la luz es la parte visible de una gran gama de ondas que se llaman las ondas electromagnéticas. Y hay una partecita que es la parte visible. La luz se puede describir como un fenómeno de partículas o la luz se puede describir como un fenómeno de ondas. Hubo una época en que se discutía, pero modernamente se sabe que la luz se comporta de esas dos maneras, que los dos científicos que propusieron esas teorías tenían la razón. La luz se puede comportar como partículas cuando estamos hablando de transformación de la energía o se puede comportar como ondas en los procesos de conducción. Entonces, mire, para nosotros poder ver el objeto que nosotros estamos mirando tiene que emitir luz. Esa luz tiene que atravesar las estructuras del ojo y llegar hasta la retina, y en la retina hay un punto que se llama punto focal. Ese punto focal es el punto donde se forma la imagen. En el ojo, ¿qué hay? En el ojo hay unas membranas y en el ojo hay unos medios transparentes. En esos medios transparentes que tiene el ojo hay una lente, un regalo que nos hizo la naturaleza. Esa lente es transparente, esa lente es convexa y esa lente es flexible. Hay una estructura que se llama la córnea, que también es transparente. La córnea es el primer sitio por donde ingresa la luz. La córnea tiene que ser simétrica, ¿sí?
en algunas ocasiones por genética, la córnea no es simétrica y las personas sufren de una alteración visual que se llama astigmatismo. ¿Han oído ustedes hablar del astigmatismo? ¿No? Bueno, cada día tiene su aprendizaje. Las personas que sufren de astigmatismo ven las imágenes borrosas. Más adelante les explico por qué. Estudiemos en detalle esta estructura del ojo. Entonces, el ojo tiene membranas y medios transparentes. La primera membrana del ojo, la más externa, se llama la esclerótica. Ella es la que le da la forma y la consistencia al globo ocular. La esclerótica es importante porque ella se termina en una parte completamente transparente y esa parte completamente transparente se llama la córnea. Como les decía, es el primer sitio por donde va a ingresar, aquí en esta parte transparente que es la córnea, por donde va a ingresar la luz. La segunda capa, la capa intermedia, se llama la coroides. La coroides tiene muchos vasos sanguíneos y ella parcialmente alimenta a la siguiente capa. La siguiente capa se llama la retina. La retina es una capa fotosensible, quiere decir que tiene unas células que reconocen la luz. Esas son las tres membranas. Los medios transparentes son el cristalino, que es una lente convexa, transparente y flexible. Y hay un líquido que está en la parte anterior del ojo que se llama el humor vítreo. El humor vítreo es de consistencia gelatinosa, ¿sí? Eso está en la cámara posterior. Y en la cámara anterior nosotros tenemos otro líquido que se llama el humor acuoso. El humor acuoso, si es bien líquido, fluye con mucha facilidad y durante las 24 horas del día hay recambio de ese líquido en la cámara anterior del ojo. Cuando por alguna razón el líquido no se recambia en la cámara anterior del ojo, allí se queda acumulado y aumenta la presión intraocular y eso nos da una enfermedad que se llama glaucoma. Es bueno que aclaremos que se han descrito casos de glaucoma sin que haya aumento de la presión. Entonces, habíamos dicho que en el ojo hay una lente, que es una lente convexa, transparente y cristalina. La transparencia y la flexibilidad del cristalino se pierde con los años. El cristalino tiene una tarea que se llama acomodación en relación con la visión lejana o la visión cercana. Les pido que miren detalladamente esta gráfica y me digan qué hay de diferente entre el cristalino de la gráfica A y el cristalino de la gráfica B. Miramos detalladamente la gráfica. ¿Son iguales? No. No, señora. No, son diferentes, ¿cierto? ¿Qué tiene de diferente el ¿Los B? dos, profe? Está más grueso y está, yo diría que como embombado, ¿sí? Pero la palabra correcta no es embombado, sino que se hace más convexo, aumenta la curvatura. Y eso es cuando vamos a ver de la visión cercana. Ustedes que están jóvenes, sanos y bellos y bellas, tienen este proceso de acomodación sin ningún problema. Pero las personas mayores ya no podemos hacer acomodación porque el cristalino pierde la flexibilidad y a todos los mayores nos da una enfermedad que se llama presbicia. No podemos tener proceso de acomodación y nos toca o acercarnos mucho al libro para leer o alejarnos el libro para leer. En la retina, que es la capa fotosensible, hay una pequeña área que se llama la fóvea. La fóvea es el sitio de mayor agudeza visual. Allí solamente tenemos conos. Los conos son unas células altamente especializadas para captar detalles. Por eso los conos son los que me sirven para la visión cromática. La visión cromática es la visión del color.
le voy a explicar la retina. Préstenme mucha atención porque necesito que esto nos quede claro. Entonces, la retina es una de las membranas del ojo y ella está compuesta por muchas células. Las primeras células se llaman los conos y los bastones. Los conos y los bastones son especiales porque tienen la capacidad de sintetizar un fotopigmento, una sustancia que va a reaccionar con la luz. Nosotros constantemente estamos fabricando nuestro fotopigmento. Los conos y los bastones tienen diferencias anatómicas y diferencias bioquímicas, pero los dos tienen en común que reconocen la luz y ellos deben establecer sinapsis. Por eso conos y bastones son secundarios. Deben establecer sinapsis con unas células que se llaman células bipolares. Las células bipolares tienen apellido por su morfología, pero a mí no me interesa el apellido, sino la bioquímica de las células bipolares, porque las células bipolares, algunas tienen la capacidad de sintetizar neurotransmisores excitatorios y otras inhibitorios. Entonces, hay unas células bipolares que van a ser inhibitorias y unas células bipolares que van a ser excitatorias. Y la primera sinapsis la establecen los bastones con las células bipolares. Luego, esas células bipolares tienen que establecer sinapsis con unas células que se llaman células amacrinas. Y las células amacrinas establecer sinapsis con unas células que se llaman células ganglionares. Y nos vamos a aprender este concepto de hoy y para toda su vida profesional. De todas estas células que yo les estoy señalando, solamente las células ganglionares son las que me van a dar el potencial de acción. Solo las células ganglionares. Y los axones de las células ganglionares son las que forman el nervio óptico. ¿Les queda claro? Sí, Chicos, señora. chicas, ¿es claro? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que sigue. Me van a prestar muchísima atención, por favor, denme un segundo. Entonces, Profe, ¿sí? ¿los axones de las células ganglionares que forman? El nervio óptico. Y como ellas son las que me dan el potencial de acción, pues el potencial de acción se propaga por ese nervio óptico. Necesito mucha atención aquí, se me sientan derechitos. Estamos en la oscuridad. Oscuridad significa que no hay fotones, ni un solo fotón. Tengo aquí a mi bastón, ¿sí? En la oscuridad es la abundancia, en la oscuridad hay de todo. Mi bastón sintetiza un fotopigmento. El fotopigmento tiene dos componentes. Tiene una proteína que se llama opsina y tiene un derivado de la vitamina A que puede ser el retinol o el retinel. Esos dos compuestos me forman un fotopigmento que se llama la rodopsina. Me hacen un favor. Y en este momento todos se van a abrazar, se van a agarrar los brazos fuertemente, ¿sí? Así como estamos todos en este momento con los brazos fuertemente enlazados, así está la rodopsina. Sus dos componentes están fuertemente unidos por un doble enlace. Rodopsina, oscuridad. Componentes fuertemente unidos. Pero en la oscuridad yo tengo una proteína que se llama transducina, está inactiva esta transducina en la oscuridad. Tengo mucha señal intracelular, GMP cíclico, porque para la transducción de la luz necesito una señal intracelular. Tengo mucha. Observe la gráfica, tengo mucho sodio y el sodio está ingresando. También tengo mucho calcio. En la oscuridad, como el sodio está ingresando, ¿qué me genera el ingreso de sodio? El ingreso de sodio, ¿qué me genera? Despolarización. Perfecto, una despolarización. En la oscuridad, el bastón está despolarizado. Fíjense que tiene un potencial de menos 40 milivoltios. Pero esto va a cambiar con un
solo fotón que llegue, va a ocurrir lo que se llama el blanqueamiento de la luz. Entonces, cuando llega la luz, lo primero que ocurre es que esta transducina que estaba inactiva, ella se activa. Y los dos componentes de la rodoxina que estaban fuertemente unidos se separan. Estiremos los brazos, se separaron esos dos componentes. Cuando esos dos componentes se separan, ellos cambian de nombre. Yo ya no tengo rodopsina, sino que hay una transformación muy rápida a unos compuestos que se llaman metarrodopsina. Esa metarrodopsina va a activar a unas enzimas y esas enzimas me disminuyen el GMP cíclico. Como no tengo GMP cíclico, también se me disminuye el neurotransmisor y esa disminución hace que se cierren los canales de sodio. En presencia de la luz, se cierran los canales de sodio. Chicos, ¿qué ocurre cuando se cierran los canales de sodio? Hiperpolarización. Va a ocurrir una hiperpolarización. No puede entrar el sodio y observe muy bien la gráfica. Aquí yo tenía menos 40 milivoltios. Por llegada de la luz quedó en menos 70 milivoltios. O sea que quedó muy negativo. Si esto fuera así, nunca veríamos el mundo, porque con esta hiperpolarización no hay manera de tener una señal. Pero vamos a ver cómo es que logramos ver el mundo. Entonces aquí les repito la parte cuando llega la luz. Cuando llega la luz, se me disminuye el GMP cíclico, se me disminuye el neurotransmisor, se me cierran los canales de sodio y eso me lleva a una hiperpolarización en presencia de la luz. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la transducción de la luz, hay tres momentos. Un momento de oscuridad donde todo es abundancia, donde hay una despolarización. Cuando llega la luz, hay una transformación del fotopigmento, se cierran los canales y me da una hiperpolarización, pero luego tiene que venir un momento que se llama de recuperación, una fase de recuperación, porque en presencia de la luz desgasto el fotopigmento. Lo tengo que volver a hacer para que el proceso se reinicie. Entonces, ahora sí les voy a explicar, chicos. Préstenme atención. Mis bastones están hiperpolarizados en presencia de la luz, pero yo tengo que ver el mundo. ¿Cómo lo logro? Pues yo lo logro porque ellos van a establecer varias sinapsis hasta que logre llegar a un potencial de acción. Veamos cómo lo hacen. Ténganme esta idea clara. Todos los bastones están hiperpolarizados, todos. Pero ellos van a establecer una sinapsis con unas células que se llaman las células bipolares. Chicos, chicas, ¿qué características recuerdan ustedes de las células bipolares? Que algunas sintetizan neurotransmisores inhibitorios o excitatorios. Perfecto. Entonces yo tengo dos bandos de células bipolares, entonces vamos a ver qué pasa con esos bandos. Mientras que la característica de los bastones es inhibitorio. Vamos a acordarnos de la sinapsis. Un bastón inhibitorio, porque en presencia de la luz está inhibido, entra en contacto con una célula bipolar excitatoria, más que es de la célula bipolar, más por menos que es del bastón. ¿Cuánto da eso? Más por menos, ¿cuánto da? En matemática. Menos. 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 O sea que esta línea no va más. Esto hasta ahí llegó. No tiene que hacer, no puede hacer sinapsis con nadie más porque eso está inhibido. Pero me queda la otra opción. Recuerden que el bastón solo tiene una opción, inhibitorio, pero se encuentra con una célula bipolar inhibitoria. Menos por menos da Más. más. Y en fisiología decimos que la inhibición inhibe a la inhibición. Entonces ya esta línea quedó activa.
Esta sí logró una despolarización pequeña. Entonces, esta despolarización pequeña pasa ahora a las células amacrinas, que la van pasando de célula a célula. De las células amacrinas se la voy pasando a las células ganglionares. En las células ganglionares, estos potenciales generadores hacen sumación. Cuando alcanzan el umbral, me da un potencial de acción que se propaga por el nervio óptico. Por eso habíamos dicho hace un momento que los conos y los bastones son receptores secundarios, porque deben establecer varias sinapsis. Paramos un minutico, solo un minuto de reflexión. Cada estudiante va a reflexionar si ha entendido esta explicación. Mire detenidamente la gráfica, haga un repaso mental. Un minuto solamente para esa reflexión de lo que hemos entendido hasta el momento. Estamos hablando de la luz, de las lentes, de la visión, de conos, de bastones, de proceso de transducción. ¿Listo? ¿Les queda claro? Clase, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Y les quedó claro? Sí, profe. ¿Les Sí, quedó profe. claro? Bueno, entonces yo hago preguntitas y ustedes me contestan. ¿Quién me da una característica de los bastones en la oscuridad? La que a usted se le haya quedado clara. Bastones en la oscuridad. Si el bastón está despolarizado. Perfecto. En la oscuridad el bastón está despolarizado. Muy bien. Otra característica del bastón en la oscuridad. ¿Tiene fotopigmento? ¿No tiene? ¿Cómo es? Bastón en la oscuridad. En la oscuridad es la abundancia. Tengo mucho fotopigmento, tengo mucha señal intracelular, canales de sodio abierto, ingreso de sodio, tengo mucho calcio. Muy bien. Entonces, la vía visual, ¿cómo es? Nosotros tenemos un ojo derecho, un ojo izquierdo. Por lo tanto, tenemos un nervio óptico derecho, un nervio óptico izquierdo. Y nosotros tenemos unos campos visuales. Tenemos un campo visual temporal que está limitado por el hueso temporal y un campo nasal que está limitado por la nariz. Esos campos, tenemos campos en el ojo derecho y campos en el ojo izquierdo, que tienen las vías. Cuando nosotros llegamos a una estructura que se llama el quiasma óptico, la vía del campo derecho se va para el izquierdo y la del ojo derecho se va para el lado contrario. Luego toda esa información llega al núcleo geniculado lateral, esto es en el tálamo, y aquí la información visual se reprocesa. Y luego pasamos a la corteza occipital, donde está la zona de integración visual. Y en ese momento es que yo puedo interpretar el mundo en imágenes. Pero recuerden lo que creo que se lo dije al principio de la clase, que el mundo no es como nosotros lo vemos. El mundo es como nuestros receptores lo captan, porque no toda la gama visible nosotros la podemos captar porque nuestros receptores tienen un diseño. Hay errores que se llaman errores de refracción y es cuando la imagen no se ubica en el punto focal. A veces se ubica antes y son las personas que sufren de miopía, a veces se ubica después, que son las personas que sufren de hipermetropía, y a veces se ubica en varios puntos. Entonces son las personas que sufren de astigmatismo. Estos errores de refracción se corrigen con lentes. Entonces ahora vamos a hablar de la audición. Entonces cuando nosotros hablamos de audición, estamos hablando de ondas de presión de aire. Unas ondas de presión de aire que son elásticas. Elásticas quiere decir que ellas se adaptan a los distintos medios. Y esto tiene que ser así porque las ondas de presión de aire, las llamadas ondas acústicas, no se propagan en el vacío. Ellas necesitan adaptarse a un cuerpo para poderse propagar. Por eso se propagan por el aire, se propagan por el agua,
por los metales conducen muy bien el sonido, por la madera, por el vidrio. Y note que al igual que con las ondas electromagnéticas, nosotros solamente vemos un pedacito, lo que es la parte, las longitudes de onda que componen el espectro visible. Con las ondas sonoras pasa lo mismo, hay mucho ruido en el ambiente, pero nosotros no lo podemos escuchar todas estas ondas. Hay unas ondas que se llaman ultrasónicas que nosotros no las podemos captar. ¿Por qué oímos nosotros? Nosotros oímos porque tenemos una estructura que se llama el oído. ¿Cómo es el oído? Entonces el oído tiene una parte externa donde está el pabellón de la oreja y donde está el conducto auditivo. Entonces las ondas sonoras vienen por el aire e ingresan por este pasaje que es el conducto auditivo. Pero el conducto auditivo no es simplemente un pasaje para que por allí discurran las ondas. En este conducto auditivo nosotros tenemos unas glándulas que producen cera y esa cera es protectora porque a través de polvo, pequeños restos de insectos pequeñitos y quedan atrapados allí con esa cera. Entonces ahorita les voy a explicar algo para la vida, para que lo pongan en práctica con ustedes mismos y con sus pacientes, si se van a dedicar a pacientes en el área de la salud. Cuando yo me pongo un audífono, los audífonos están de moda, todo el mundo se pone un audífono. Mi sistema nervioso interpreta ese audífono como cuerpo extraño y la respuesta del sistema nervioso frente a un cuerpo extraño es aumentar la producción de cera. Entonces se me tapona este oído y ya no vuelvo a escuchar, pero sigamos haciendo la descripción del oído. Está el pabellón de la oreja, conducto auditivo externo. Todo esto se llama oído externo. Luego hay una membrana que marca el límite entre el oído externo y el oído interno. Esa membrana se llama la membrana timpánica. Ella es flexible, transparente. Cuando por aquí viene la onda sonora, encuentra un obstáculo y choca. Cuando ella choca, esto vibra. Entonces, llego al oído medio. En el oído medio yo ya no tengo ondas sonoras. En el oído medio tengo energía vibratoria mecánica. Y en el oído medio yo tengo una maravilla de la naturaleza. Esa maravilla de la naturaleza que tengo en el oído medio se llama la cadena de huesecillos. Ellos son por su forma, los llamaron el martillo, lo llamaron el yunque y lo llamaron el estribo. El estribo es el huesecito más pequeño que nosotros tenemos. El tamaño de los huesecillos de un niño que tiene un mes de nacido y un chico o una chica que tiene 30 años es exactamente el mismo. ¿Cuál es la función de la cadena de huesecillos? Ellos se mueven y cuando ellos se mueven amplifican el sonido. Y es muy importante que amplifiquemos el sonido porque por aquí venimos por una vía aérea, pero vamos a cambiar de vía porque del oído medio sigue el oído interno. Míreme muy bien el oído interno. En el oído interno hay dos estructuras. Una estructura se llama la cóclea o caracol. Y la otra estructura, la que ver con la audición, los canales semicirculares hacen parte de un sistema que se llama el sistema vestibular. Y el sistema vestibular hace parte de la propiocepción. Sistema vestibular es el que va a informar sobre el movimiento de la cabeza. ¿Hasta allí vamos bien? Chicos, chicas. Sí, profe. Bueno, entonces recuerden, oído externo, oído medio y oído interno. Mi cadena de huesecillos que amplifican la onda sonora porque aumentan la presión para que el sonido no pierda sus cualidades cuando llegue al oído interno. ¿Por qué las puede perder en el oído interno? Porque dentro del oído interno hay unos líquidos. O sea que mi onda sonora pasa de un medio aéreo a un medio líquido. Y las condiciones se podrían perder. Se podría perder el tono, el timbre y la intensidad, pero la naturaleza tiene su diseño. Aquí yo amplifiqué esa onda sonora.
Y estos huesecillos del oído medio no están sueltos, ellos tienen músculo, ¿sí? Porque todos los huesos están unidos al músculo y entonces nosotros tenemos los músculos del oído medio. Bueno, devolvámonos a mirar el oído interno. Entonces, aquí está mi oído interno, aquí lo veo mejor, la formita que tiene de caracol y por acá tengo mis canales semicirculares. Desenrollemos este oído interno, desenrollemos la cóclea, a ver qué hay en la cóclea. Desenrollamos la cóclea y encontramos el órgano de Corti. El órgano de Corti es la estructura que realmente transduce el sonido y está en el oído interno. Pero ¿cómo es el órgano de Corti? Mire, tiene estas células tan bonitas, tiene cilias, como unas pestañitas, células ciliadas, células ciliadas, células ciliadas. Y nosotros tenemos células ciliadas internas y células ciliadas externas. Pero las que transducen el sonido son las células ciliadas internas. Mírela acá. Observe que los cilios están ubicados por estatura, por altura. Pequeño, un poquito más grande, hasta que llega a un cilio bien grande. El órgano de Corti está en el oído interno y el oído interno está rodeado de líquidos. Esos líquidos están hechos, la endolinfa, básicamente de potasio. Por eso, cuando estas celulitas se inclinan, se abren los canales y va a ingresar el potasio. ¿Cómo así que las celulitas se inclinan? Se los explico. Como nosotros estamos en el oído interno y el oído interno tiene agüita, tiene un líquido y la onda se está desplazando, la onda le pega al cilio más pequeñito y este se inclina sobre el vecino sobre el vecino hasta que todos quedan inclinados. Completamente inclinados, se abren los canales de potasio e ingresa el potasio. La onda sigue dando su paseo y ellos están inclinados, pero no se pueden quedar inclinados. Cuando la onda vuelve por el lado contrario, toca al cilio más grande e inmediatamente todos se ponen derechitos y entonces hacemos la repolarización. Me devuelvo. Empecemos. Llega la onda sonora. Entra por el oído externo, es transportada por el conducto auditivo, llega y se choca con la membrana timpánica y cuando se choca con la membrana timpánica, ¿qué ocurre, chicos? ¿Qué hace la membrana timpánica? Cuando recibe ese choque, cuando recibe ese impacto, vibra. Y entonces aquí hay una vibración grandísima que pasa al oído medio, energía vibratoria mecánica, y en el oído medio me encuentro con la cadena de huesecillos. La cadena de huesecillos, ¿qué es lo que hace? Ellos se mueven. Y al moverse, amplifican la onda sonora, aumentan la presión y caemos al oído interno. ¿Y qué pasa en el oído interno? Chicos, en el oído interno, ¿qué pasa? ¿Qué hay en el oído interno? El órgano de Corti. El órgano de Corti, perfecto, está en el oído interno. Y ese órgano de Corti, ese oído interno, está rodeado ¿de qué? ¿De cilios? Bueno, las células del órgano de Corti son células ciliadas, muy bien, pero ellas están rodeadas de líquido. Recuerden que en el oído interno hay líquido. Y entonces esa onda vibratoria ahora empieza a hacer ¿qué cosa? Esa onda vibratoria ahora que empieza a hacer, se vuelve onda viajera. Y cuando choca con el cilio pequeñito, ese cilio pequeñito ¿qué hace? Mire, la gráfica me lo está mostrando. Se inclina sobre el vecino. ¿Y el vecino qué hace? Se inclina igualmente. Se inclina y todos quedan inclinados. Y cuando todos están inclinados de pequeño a grande, eso se llama una despolarización. Pero no se pueden quedar eternamente despolarizados. La onda sigue viajando. Y cuando le pega al cilio más grande, ¿qué ocurre? Vuelven y se enderezan. Todos se enderezan, me gusta esa palabra, todos vuelven a su posición y entonces tenemos la repolarización. Entonces, el órgano de Corti es el órgano que va a transducir el sonido
entonces él debe establecer, enviar la información a través del nervio auditivo y hay unos núcleos muy importantes que participan. Están los núcleos cocleares y están los núcleos olivares. Ojo, nosotros tenemos dos oídos, ¿cierto? Oímos por el oído derecho y oímos por el oído izquierdo. Pero nosotros cuando la información llega a la corteza no oímos dos veces, oímos una sola vez, porque los núcleos olivares se encargan de comparar los tiempos de llegada para que ya haya solo una información. Esa información se va por la vía de la columna dorsal, llega luego al tálamo y luego a la corteza auditiva, pero también me envía una información al sistema límbico. Y yo quiero parar un momentico para saber si ustedes saben lo que es el sistema límbico. ¿Ninguno sabe? Profe, ¿ese no es el del equilibrio? No, el sistema límbico son muchas estructuras que están en el sistema nervioso central y son las encargadas de nuestras emociones. Todas las emociones que nosotros experimentamos en la vida se censan allí. Por ejemplo, la alegría, la tristeza, la ira, la frustración, todo está en el sistema límbico. Pero también por el sistema límbico es que nosotros somos avispados, que no nos dejamos morir de hambre. Todas las emociones están allí. Y si la información auditiva va para el sistema límbico, eso quiere decir que todos los sonidos generan en nosotros emociones. Denme ejemplos que hayan experimentado ustedes de cómo todos los sonidos generan emociones. Emociones que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Los escucho. Pues, profe, una canción. Exactamente, las melodías, ¿sí? Hay melodías que son fantásticas, así nosotros no tengamos oído musical, escucharlas nos transportan. ¿Qué otros sonidos? La sonrisa de las brujas en las películas, ¿cómo es? O en los cuentos infantiles, ¿no se acuerdan? Ese ejemplo me lo pusieron en la otra clase, que la carcajada de la bruja de los cuentos infantiles a los niños les produce susto, porque todos los sonidos generan emociones. ¿Nosotros nos podemos enfermar de la audición? Sí. Estas células ciliadas se pueden disminuir y si ellas disminuyen, entonces yo voy quedando en hipoacusia y después me da la sordera y la sordera se clasifica. Si es en el oído externo o en el oído medio, se llama sordera de conducción. Si es en el oído interno, porque las células ciliadas, estas células ciliadas disminuyeron o porque al órgano de Corti no le llega suficiente irrigación o porque el órgano de Corti no tiene inervación, entonces a mí me da una sordera que se puede llamar sordera sensitiva o sordera neurosensorial, ¿sí? Pero también puede haber sordera congénita, que el niño nazca sordo y se puede nacer sordo por diversos problemas que hayan ocurrido durante el primer trimestre de la gestación. Por ejemplo, el que el niño que está en gestación, la cría en gestación, no produzca hormonas tiroideas, hace que ese niño nazca sordo, porque las hormonas tiroideas fetales son las que hacen que se desarrolle la cóclea. Y si él no las produce, pues nace sin cóclea, y si no tiene cóclea, no tiene órgano de Corti. Ahora, nosotros podemos estar muy bien de la audición, tener cóclea, tener células ciliadas, pero hay enfermedades que como consecuencia de la enfermedad, a mí me da sordera. Muchas enfermedades virales tienen esa consecuencia, que me dé sordera. ¿Listo, chicos? Juan Camilo, ¿me haces un favor? ¿Repartes a los compañeros el taller que vamos a hacer ahora? Bueno, y entonces todos me ponen atención porque me tienen que decir si están de acuerdo o no. Tenemos 1 hora y 10 minutos de clase. Yo
calculo que en 1 hora y 10 minutos ustedes me hacen ese taller. Eso se llama taller evaluación. Quiere decir que no me van a contestar a la loca, que todas las preguntas tienen que quedarle buenas, porque eso sí tiene valor en números. O usted saca 2, o usted saca 4, o usted saca 5. Por eso lo tengo que hacer bien. Si ustedes me hacen ese taller bien hecho, esta clase de hoy ya queda evaluada. ¿Me están entendiendo? ¿Y están de acuerdo? ¿Qué dicen los demás chicos? Solo sería esta nota y la nota del parcial anterior. ¿Perdón? Solo sería la nota de hoy y la del parcial No, anterior. ya estamos en exámenes, ¿Tercer corte? preparándonos para el final. Nosotros ya acabamos. Ah, o sea que la del parcial ¿Cuándo nos vas a dar la nota entonces? corte. Ya les voy a dar la nota del corte porque mientras ustedes van resolviendo esto, yo los llamo por el chat interno y les voy dando la nota. ¿Listo? Y profe, esto ya es individual, ¿cierto? No, el taller es con su pareja académica. Ah, ok. Vea, si pierden, si hacen eso mal y veo que lo hicieron a la loca, ya me toca olvidarme de que este tema de una vez quede evaluado. Tenemos que hacerlo con juicio, bien hecho, y cada 2 temas les voy haciendo evaluación. Tengo esa idea, pero no sé si me va a resultar. De tal manera que la semana de exámenes finales, nosotros lo que hacemos es sumar lo que tenemos. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? ¿Ya empezaron? ¿Ya tienen su pareja al lado? Ah, bueno. Y mientras tanto, yo les voy a dar la nota del parcial que creí que ya se las había dado. Ay, me disculpan.